Se lo profetizo. Le declaro que Dios va a cambiar su vida con esta palabra. Declaro que Dios te va a cambiar tu vida. Y si sacas cuaderno y lápiz y computadora, hazlo. Porque si lo quieres grabar, grábalo. ¿Por qué? Porque es una palabra que Dios me dio hace 2 días. Me desperté en la madrugada orando por algunos. Se me vino a la mente el hermano Saúl Cárcamo. Y empecé a orar por el hermano Saúl Cárcamo. Hermano Saúl, muevas la mano para que la gente sepa por quién estaba orando yo. Yo estaba orando por el hermano Saúl. Y empecé a recordar lo que el hermano Saúl estaba haciendo. Y cuando me acordaba lo que él estaba haciendo, yo empecé a interceder por él. Y empecé en el espíritu a hablar en lenguas. Y empecé a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas. Pero a la vez que pensaba en el hermano Saúl, me acordaba de otros hermanos de la iglesia. Y cuando uno compara entre un hijo y otro hijo, ¿cuántos tienen más de un hijo? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen más de 1, 2, 3 hijos? ¿Ah? ¿Usted compara la acción de un hijo con otro hijo? Sí, claro. Usted sabe que un hijo hace una cosa y el otro hijo hace otra cosa. Pero usted sabe que a veces hay un hijo que son más abusivos que otros, ¿va? Más osados. Para una cosa son buenos y otros son buenos para otra cosa. Y yo estaba comparando al hermano Saúl. Yo estaba intercediendo por él y dije, lo que el hermano Saúl está haciendo va a ser glorioso. Y empecé a decretar en él, y a decretar, y a decretar, y a decretar. Y de pronto me acordé de una palabra que está en el libro de Filipenses. Pero no voy a hablar ahorita sobre Filipenses, sino sobre Eclesiastés. Así que te invito a que abras Eclesiastés, capítulo 6, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5. Versículo 10. Y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal decoroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar cada uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo todo hombre asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le ha llenado de alegría el corazón. Repito, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Capítulo 6, verso 1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da las riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que aún
Un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Oiga qué tremendo esto, hermano mío. Ahora usted pásese conmigo a Eclesiastés capítulo 11. ¿Lo tienen? Vamos, agarra su Biblia, ráyela, hermano, estúdiela. Eclesiastés capítulo 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueron llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, óigalo bien, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana, versículo 6, por favor, léalo. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es a la luz y agradable a los ojos ver el sol, porque aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese bien, sin embargo, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, y todo cuanto viene es oscuridad. Alégrese joven en su juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Yo quiero invitar esta hora que nosotros entendamos que el que da la riqueza es Dios, el que da la bendición es Dios, el que da la provisión es Dios, el que da el conocimiento es Dios. Aquí el escritor, el hombre más rico en toda la historia humana, el hombre más sabio y rico en la humanidad, producto de la relación con Dios, escribe este libro y empieza a enseñar que el que ama el dinero no va a ser prosperado, que el que ama el mucho tener ni va a descansar. Debemos de entender que la bendición viene de Dios, que tu bendición viene de Dios, que tu provisión viene de Dios, que lo que tienes viene de Dios, que lo que vendrá viene de Dios, que lo que tú no tienes a lo mejor no es porque Dios no quiere, sino porque nosotros no usamos el conocimiento que Dios nos da, la revelación de la que Dios nos da. Quisiera que pudiéramos entender. Tomo de introducción el libro de Eclesiastés, porque habla de la vanidad que tiene la vida, que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como se hicieran las obras de los impíos. Como dice aquí en el capítulo 6, que hay algunos que no se les ha facultado el derecho de disfrutar de aquello de lo que han trabajado. En otras palabras, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, pero Dios no les ha facultado para que disfruten de aquello que han ganado. Y aquí entiendo dos ejemplos que la palabra me enseña. El libro de los Hechos me dice a mí que en el tiempo de los apóstoles vino una gran hambre, una gran escasez en la tierra. Vino una escasez grande que abarcó a la iglesia, que abarcó al pueblo de Jerusalén. Y dice que las esposas de los griegos pedían
que el pueblo estaba pobre, que necesitaba en ese momento que otros le ayudaran para sacar adelante. En el libro de los Corintios, Pablo enseña que algunos de ellos, aunque estaba allá la capital espiritual, Jerusalén, donde estaban los apóstoles, Pedro, donde estaban Santiago, donde estaban los hermanos de Jesús, que ahora eran los apóstoles, era un lugar de bendición, era un lugar de revelación de la palabra, era un lugar de conocimiento de la palabra, pero había escasez económica. Dios no solo me llamó a salvar San Pedro Sula, Dios me llamó a cambiarte la forma de vivir. Dios me llamó para que tenga vida en abundancia. Dios me trajo acá a este lugar para que hablara de Jesucristo, no solo el Salvador, sino Jesucristo, el que cambia todo en la vida del hombre, del esposo, de la familia, del hogar. Jesús es el Salvador, pero Jesús dijo: yo vine para darle vida y vida en abundancia. Y entonces acá veo la iglesia de Jerusalén hablando de salvación, y es cierto, eran salvos. Es cierto, la iglesia tenía revelación, tenía conocimiento, pero no tenía abundancia. Cuando Pablo llega a Corintios, Pablo en alguna ocasión estuvo 3 años compartiendo, enseñando, impartiendo palabra, impartiendo revelación. Pero también veo la iglesia sin procesos para enseñar, para dar, para sembrar. Y Pablo está golpeando constantemente y diciendo: es necesario que aprendan a dar aún ustedes mismos. Pero también veo una iglesia nueva, una iglesia a la cual Pablo estuvo 3 semanas, algunos dicen que 3 meses. Estuve inquietado esto. Hoy tenía que estar en Tocoa. Sin embargo, el martes, miércoles, después de estar con estos gentes de la universidad, me entró un virus y estuve 2 días. Creo que perdí unas 5 o 6 libras, no sé cuántas libras habré perdido. Y así que estuve en la casa y aproveché para estudiar la palabra y para ver cómo la palabra Dios le dice a la ciudad. Cuando Pablo es llamado, lo envían a Corintio y se queda ahí hablándole a la iglesia, enseñándole a la iglesia. Pero la iglesia a veces no entendía el concepto de sembrar, el concepto de dar y recibir, el principio de la siembra y la cosecha. Pero hubo una iglesia donde Pablo se mueve y va al libro de Filipenses, por favor, sin que usted pierda la referencia de Eclesiastés. Filipenses capítulo 4. Uno de los versículos más conocidos de la iglesia. Uno de los versículos más conocidos. ¿Quién se sabe el versículo de Filipenses? ¿Ah? ¿Quién me dice uno de los versículos más famosos de Filipenses? ¿Cuál es, hija? Miren esta niña, ¿va? Vamos a ver, hija. Decime ese versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es uno de los versículos más conocidos. Démosle un aplauso a esta chica, hermano, por favor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tráeme. Ese es uno de los versículos más conocidos. La Biblia, tráeme. Pero nosotros sacamos ese texto de su contexto. Y a veces no conocemos por qué Pablo o por qué la iglesia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enciéndeme las 2 luces de atrás. Pero quiero que lo leamos. Y dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean un
mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos, a los que están, a los que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, juntamente conmigo, perdón, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está con vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oiga bien, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora quiero que vean el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo de mis tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Estudiando esta palabra, estudiando este versículo, porque me acordé de intercediendo por el hermano Saúl y por otros hermanos en la iglesia, me acordé de un versículo que decía: porque no les estoy pidiendo porque tengan necesidad, sino para provocaros en ustedes una oportunidad para que ustedes sean bendecidos. Porque no estoy pidiendo como quien tiene necesidad, sino como que les estoy provocando una forma para que ustedes sean prosperados. Porque no estoy pidiéndoles porque tenga yo necesidad de algo, sino para provocarles a ustedes que a través de la acción que ustedes hacen sean bendecidos. Me acordé de un versículo y encontré este versículo en el 4:17, y quiero que se centre sus ojos en Filipenses 4:17, y dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Léalo una vez más conmigo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y me puse a estudiar este versículo, y todos los que tenemos cuentas, todos los que tenemos deudas, todos los que manejamos finanzas, tenemos una cuenta. Todos los que manejamos dinero, tenemos una cuenta. Todos los que usan una tarjeta de crédito, les llega un estado de cuenta. Todos los que tienen una cuenta de ahorro, ¿sí? ¿Alguien tiene una deuda aquí? ¿Alguien le debe? ¿Alguien a usted le debe? Usted tiene una cuenta. ¿Usted le debe a algún banco? Tú tienes una cuenta con el banco. Tú le debes a una empresa, a un prestamista, tú tienes una cuenta con alguien. Entonces, yo estudiando la palabra me di cuenta, valga la redundancia, que todos tenemos una cuenta. Y me puse a pensar en ello. Y el mensaje de esta hora se llama: ¿cómo está tu cuenta? ¿Cómo está tu cuenta? Dile que está la pregunta de la par: ¿cómo está tu cuenta? ¿Cómo está tu cuenta? Este mensaje Dios me lo dio a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana.
a las 3:20 AM de la madrugada. ¿Cómo está tu cuenta? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todos tenemos cuentas que debemos. Todos le debemos, nos llega una factura de la ENE, nos llega una factura del teléfono, nos llega una factura y decimos, hey, yo debo tanto. Usamos una tarjeta de crédito y nos llega un estado de cuenta. Le debemos al banco y nos llega un estado de cuenta. Llega el dueño de la casa que alquilas y te dice, me debe un mes. O sea, tienes un saldo pendiente todavía. Tienes una deuda, una cuenta que pagar todavía. Hoy yo te pregunto, ¿cómo está tu cuenta espiritual? ¿Cómo está tu cuenta con Dios? ¿Cómo está tu balance con Dios? ¿Cuánto tú tienes? Por eso yo quiero enseñarles esta hora 5 puntos que Dios me puso en mi corazón para saldar nuestras cuentas. Porque a lo mejor algunos de nosotros tenemos deudas grandes con hombres, con personas, con mujeres. Y Dios no solo te vino a traer a casa de salvación para que fueras salvo, sino para que fueras enriquecido, para que fueras bendecido, para que fueras prosperado, para que se cambiara tu riqueza. Amén, hermanos. ¿Quién dijera mañana no quiero trabajar? Mañana me voy a quedar durmiendo todo el día. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decir, no, yo esta semana no voy a trabajar, me voy a ir de vacaciones? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos decir, no, mañana el pelo lo tengo amarillo, mañana me amanece de rojo? ¿Cuántos de los que estamos acá no podemos ni pagar lo elemental, lo básico? Yo no solo estoy hablando de salvación, sino de vida en abundancia. Jesucristo no solo vino a hablar de salvación, sino de vida en abundancia. Pero cuántas veces la deuda no nos deja dormir. Cuántas veces el problema de cómo pagar mañana no nos deja salir adelante, no nos deja descansar. Cuántos toman trabajos extras, hasta se pierden de la iglesia, se van de nuestra iglesia, se enfrían porque el trabajo los asedia. ¿Cuántos tenemos que recurrir a un prestamista? ¿O cuántos tenemos que recurrir a hacer negocios? Porque tenemos que pagar cuentas. Entonces yo quiero esta hora ponerle a usted lo que Dios me puso en el corazón. El primer punto para sanar nuestras cuentas, para saldar nuestras cuentas, para limpiar nuestras cuentas, para mejorar nuestras cuentas. Debes de entender que aquí Dios te está llamando para bendecirte. Dice la palabra, número 1, que tú vas a cosechar lo que estás sembrando. La palabra me enseña que no es con oración, no solo es con cánticos, no solo es con danzar, no solo es con bailar, no solo es con preocuparse. Hay que actuar. Y la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6, en el verso 7, no os engañéis que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es un principio que nosotros tenemos que entenderlo, que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y cuando sembramos en fe, vamos a recoger fe. Pero cuando nosotros sembramos dinero, vamos a cosechar dinero. Yo les he enseñado a la iglesia que cuando uno siembra semilla de aguacate, uno cosecha aguacate. Cuando uno siembra algodón, cosecha algodón. Cuando uno siembra mango, cosecha mango. Pero cuando uno siembra oración, cosecha oración. Cosecha unción, perdón. Me dijo uno de mis discípulos la semana pasada, pastor, le quiero confesar algo. Y no dije uno de mis 12, dije uno de mis discípulos. Me dijo, pastor, le quiero confesar algo. Hace más de un año yo no ayunaba. Me confesó, hace más de un año yo no ayunaba. Entonces, ¿qué sucede? Algunos están fríos, algunos no tienen revelación, algunos no tienen visiones, algunos no tienen vida abundante, algunos no tienen autoridad, no tienen poder, algunos no tienen vida nueva, algunos no tienen revelación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Mira, esta iglesia de Filipenses era una iglesia próspera, era un pueblo bendecido,
Era una iglesia que no le faltaba nada. Era una iglesia que no solo había revelación, sino que había también riqueza. Acá tengo la iglesia de Jerusalén que conoce la palabra, conoce la vida, conoce el reino, conoce la revelación, conoce la palabra, conoce los designios de Dios, pero es una iglesia que tiene pobreza. Pero aquí tengo la iglesia de los filipenses que pertenece a Macedonia. Y resulta que esta iglesia de Macedonia era una iglesia próspera, era una iglesia bendecida, era una iglesia que tenía para darle a otros. Tenía palabra, pero también tenía riquezas. Y qué tremendo tener palabra, pero tener pobreza. Qué tremendo tener palabra, pero no tener que darle de comer a los niños. Qué tremendo tener palabra, pero no tener, hermano, un futuro certero. Aquí veo una iglesia de Macedonia que fue enseñada para dar. Un hombre o una mujer que no sabe sembrar en la fe. Hay momentos que son dados para que tú siembres. Hay momentos que son dados para que tú des. Hay momentos que son dados para que tú pongas la semilla. Hay momentos que son dados para que tú ofrendes, para que tú diezmes, para que tú des y des y des, pero también recibas. También vas a recibir, también vas a obtener, también vas a agarrar, también vas a poseer.